¿Te ha pasado alguna vez que de repente te has despertado entre las 3 y las 5 de la madrugada? Así, sin previo aviso, sin saber por qué, sin entender qué ha pasado, sin que la alarma te suene, y tú miras el reloj y dices tú, ¿en serio? Si todavía me quedan un par de horas para descansar, pero fíjate, eso es como la sociedad nos ha condicionado o nos ha hecho creer que si nos despertamos a esa hora lo que tenemos que hacer es irnos a dormir directamente. Pero ojo, si te pasa eso, no hagas eso. Y ahora te explico el por qué. Yo antes, bueno, yo he sido muchas veces de las que me levanto a esa hora y me acuesto a dormir. Obviamente, no es lo mismo que tú te despiertes solo de 3 a 5 de la mañana a que de repente alguien te despierte. Y yo te voy a hablar un poco en base a mi experiencia de todas las veces que me he despertado entre las 3 y las 5 de la mañana con diferentes sucesos extraños que luego a lo largo del día o han sucedido o son advertencias o son momentos ideales para tú meditar, manifestar o pedir. Son momentos perfectos porque por algo te han despertado. Evidentemente, cuando uno se levanta entre las 3 y 5 de la mañana, se dice que es como la ventana, la manifestación. La ventana es el momento perfecto porque mientras todo el mundo duerme, tú estás despierto. Entonces, aquello que tú pidas, aquello que tú visualices, esa energía se va a expandir de tal manera porque no vas a ver más personas irradiando esa energía, porque está todo el mundo durmiendo, está todo el mundo tranquilito. Sin embargo, estás tú ahí en tu cama, en el suelo, donde sea, en tu escritorio, manifestando, visualizando. Eso es espectacular. Pero ojo, también dice que entre las 3 y las 5 de la mañana es el momento perfecto, que es como una puerta a la unión de la energía. Llámalo dioses, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo energía cuántica, llámalo como lo quieras llamar. Esto va a depender de cada uno. Yo sé cómo para mí, como yo lo llamo, para mí es Dios en este caso, pero porque por las diferentes circunstancias que ahora te comentaré, cuando me he despertado a las 3 entre las 3 y las 5 de la mañana. Y al final es como cuando tú estás muy conectado espiritualmente, ¿vale? Y cuando digo conectado espiritualmente no me refiero a que hagas jogging, que hagas yoga, que hagas, yo qué sé, reiki, que hagas todo este tipo de terapias o este tipo de cultura espiritual que hoy tenemos a la New Age, ¿no? No me refiero a eso. La espiritualidad me refiero a estar consciente, a estar despierto, a ser completamente consciente de la vida, de tu cuerpo, de tu mente, de todo, de querer prosperar, de querer crecer, de querer estar en comunidad, de aprender a dar, de estar en unión, de estar, bueno, en este caso para mí, en camino con Dios y demás. Entonces cada uno lo tiene que identificar su parte, yo te hablo desde la mía y es cuando tú haces ese trabajo de crecimiento, de desarrollo personal y eres capaz de solventar y superar cualquier circunstancia, eres resiliente y demás. Todo eso para mí es la espiritualidad. Y ojo, te lo dice una persona que vino o viene más bien, del mundo espiritual que abarca toda esta parte de la New Age y sé por lo que viví, lo que experimenté y sé, oye, sé que hay cosas que son así tal cual reales, que son muy wow, impactantes, pero también sé que ese no, para mí, ese no es mi camino, no es el camino real de la espiritual, por lo menos para mí, es mi opinión. No me parece súper que cada uno haga su valoración en base a lo suyo, pero yo te hablo de lo mío. Y tú opina lo tuyo, ¿de acuerdo? O aplícalo a tu vida como tú quieras. Entonces, entre las 3 y las 5 de la mañana suceden muchas cosas. Incluso a veces cosas que tú puedes pensar que son hasta paranormales. Ojo, ¿quién dice que no? ¿Vale? Pero es tu energía. Y lo que me he dado cuenta es que depende de cómo te acuestes por la noche, según cómo sea tu energía a la hora de dormir, si te llegas a despertar entre las 3 y las 5 de la mañana, va a influenciar mucho eso. Si tú duermes con esa intranquilidad, ese mal rollo, esa inquietud, ese odio, rabia, ira, y te despiertas a las 3 5 de la mañana, evidentemente, normalmente te despiertan como con un, ¿cómo te diría yo? Como una mala pesadilla, un mal sueño. No sé si alguna vez te ha pasado, porque tienes inseguridades, ojo, si alguna vez te ha pasado que de repente estás soñando. Esto yo me acuerdo que me pasaba un montón de pequeña, cuando tendría, pues no sé, 16 entre 15 y 16 años, pero ahora que soy adulta lo entiendo, digo, es normal, tenía un desequilibrio emocional muy grande, vivía con mucho miedo, es normal que tuviera ese sueño y me despertara siempre a la misma hora. Yo me acuerdo que siempre me despertaban a la misma hora y él tenía el mismo sueño continuamente, que era como si yo estuviera corriendo
como si fuera una especie de línea, corriendo, 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 y de repente esa línea fuera súper... Es que eran dos tipos de sueño diferentes. Uno era como si yo fuera súper rápida, que no había manera, nadie que me frenara, pero de repente pum, 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 me pegaba un hostiazo, pero enorme, pero no iba ni en un coche, ni un... Era como si fuera una línea y una bola en esa línea. Y ya, y era como una línea súper rápida y de repente esa línea se volvía loca y se estrompaba y de repente me pegaba un susto, un brinco el cuerpo porque era como si me pegara de hostias. Era muy raro. Pero luego recuerdo que tenía otros sueños también en ese horario de entre las 3 y las 5 de la mañana, que era como que sentía que estaba cayendo, como que estaba bien, pero de repente caía. ¡Pum! Y caía literal contra algo y me pegaba un otro hostiazo y me despertaba de golpe y era como, y miraba la hora y digo, pero si todavía es súper temprano, ¿sabes? Y decía, si todavía queda horas para ir al instituto. Y esos sueños los tenía muy recurrentes, muchas veces en mi vida. Y ahora entiendo porque yo estaba pasando por una situación bastante complicada emocionalmente, a nivel de diferentes circunstancias muy personales, muy negativas, muy chungas, muy complicadas, y no se lo contaba a nadie, no sabía cómo expresar eso a nadie. Entonces, ahora entiendo que entre las 3 y las 5 de la mañana yo tuviera tal desorden emocional que el universo, Dios, lo que sea, me despertara cada 2 por 3. Pero me percaté que siempre me despertaban de golpe cuando, porque estaba teniendo un mal sueño. Era porque tenía siempre un mal sueño, estaba siempre con pesadillas. Era como si estuviera reviviendo continuamente la misma historia y siempre me despertaban de golpe, de esa manera, como ya, déjate de hacerte eso. Es como si me dijeran, deja de hacerte eso, deja de hacerte eso. Era muy raro, pero yo ahí no lo entendía. Ahora que soy más adulta, estoy estudiando, aprendo mucho y observo mucho mi cuerpo, me doy cuenta de que así. De hecho, recuerdo que una vez me volvió a suceder, pues hará como 3 años. 3 años, 4 años me volvió a suceder lo mismo y lo enlazo exactamente igual, una situación muy chunga, muy complicada. Y en los sueños no paraba de repetir el mismo, no se paraba de repetirme el mismo sueño, como sabrás, el subconsciente. Cuando estás relajado saca a florecer todo aquello que tú hayas vivido en el día o recuerdos que tú tengas y de repente le da y te saca todo ahí. Va a depender de cómo le entre a tu mente. Y para que tú no revivas eso un montón de veces parece como que si te despertaran de golpe. Y a veces la única manera de despertarte como de ese trance, por así decirlo, es con impactos tan fuertes como ese. Y claro, tú dices, wow, ¿qué me estás contando? Entonces cada vez que te pase eso, que te despiertes con un shock, con un sueño muy brusco entre las 3 y las 5 de la mañana, párate a pensar que estuviste soñando antes, previamente, cómo te fuiste a dormir y sobre todo, párate a pensar si te acostaste después de las 11 de la noche y si comiste demasiado, porque va a influenciar también mucho eso. Pero supongamos que eres de las personas que te acuestas entre las 9 y las 11 de la noche, un horario coherente, normal, donde tu cuerpo descansa y entonces empieza a trabajar todas las hormonas del crecimiento, el cuerpo hace el trabajo necesario y mejor todavía, tú te comes mucho antes de irte a dormir, no sé, pues a las 8 de la noche o algo así, y ya no, a partir de ahí ya no comes nada más. ¿Para qué? Para que empiece tu ayuno, para que tu cuerpo entre en equilibrio, ¿vale? Entonces, si te acuestas en ese horario, tú te acuestas como más estable, más tranquilo. Ok, imagínate que te acuestas en ese horario y tú entre las 3 y las 5 de la mañana de repente te despiertas. Te despiertas suavemente tú, simplemente te despiertas como... es que a mí estos momentos me parecen maravillosos porque para mí son los mejores. Porque te levantas de repente como, "Oh, qué a gusto, yo me he dormido un montón", te estiras y todo, y cuando de repente coges el móvil dices tú, hola, las 3 y algo, las 4 y poco, las 4:44, las 3:33, las 3 y no sé qué, y dices tú, pero no tienes sueño, te intentas volver a dormir, que aquí es la cagada, la gran cagada monumental, porque nos han enseñado que si te despiertas, te vuelves a dormir. ¿Qué haces a esa hora despiertas? Acuéstate a dormir. No. Si te despiertas a esa hora es porque te han despertado. Te han despertado porque es el mejor momento para que tú puedas crear, manifestar. Como te dije antes, la ventana de la creación. Todo el mundo duerme. Tú tienes todo ahí para ganar. Tienes todo para crear para tu favor. Entonces, cuando te levantes a esa hora, levántate de la cama, coge un papel y empieza a crear, escribe o manifiesta eso que tú quieres.
No sé, imagínate que tienes deudas, pues pide que tus deudas ya no están. Pues piensa en positivo, como que tu cuenta está saldada, que estás completamente limpio. Yo qué sé, si es para salud, pues manifiesta lo que quieres para tu salud. Lo que sea, pide. Pide y se te dará. Si te están despertando a esa hora es por alguna razón en concreto, pues pídelo de manera positiva y en presente. ¿De acuerdo? Y si lo tienes que repetir hasta la saciedad, lo repites con emoción, con intensidad. ¿Vale? Yo qué sé, si eres como a veces me ha pasado a mí que me he despertado a esa hora porque de repente me he despertado iluminada con una idea, no me ha quedado de otra que coger la agenda y escribir. O de repente me despierto y, wow, venga, va, escribe. Pues crea en ese momento. Si luego te entra el sueño, pues te acuestas a dormir, pero que no lo creo, ya normalmente te quedas ahí despierta. Mi error ha sido muchas veces que cuando me levanto a esa hora, por la creencia de que tienes que ir a dormir, me he ido a dormir. Y lo cierto es que eso no te ayuda en nada, al contrario, te perjudica porque lo he comprobado. Si te acuestas a dormir tras despertarte de esa hora, lo que suele pasar es que te vas a levantar reventado, como el que tiene una resaca del copón, pues igual, y tú dices, no lo entiendo. Si, no sé, si me volví a acostar, ¿qué pasa? Y el cuerpo te levantas como con pesadez, te cuesta un montón levantarte, agitada, inclusive con pesar. No lo hagas, porque te va a pasar eso. A mí me ha pasado más de una vez y es como, wow, me cuesta levantarme. Yo creo que a veces me tengo que tirar de la cama al suelo para ir arrastrándome como para decir, venga, va, no te quedes otra, levántate. Vamos que tú puedes. Entonces, levántate. ¿Vale? Entonces, si te levantas entre las 3 y las 5 de la mañana, no te vuelvas a dormir. Aprovecha para manifestar, para pedir aquello que quieras. Ahora, a mí los momentos, me encanta, ¿vale? Pero a mí el momento más curioso, cuando me despierto a las 3, entre las 3 y las 5 de la mañana, es cuando me despiertan diciéndome algo al oído. O yo intuyo que es algo al oído, evidentemente. Es como si alguien me despertara y me dijera, oye, esto. Y es como, vale, ok. De hecho, las tengo apuntadas. Tengo otra por ahí, pero no sé dónde la tendré. Porque al final siempre se me olvidan apuntarla. Pero mira, en varias ocasiones, bueno, me recuerdo que una vez me desperté de madrugada y me estaban como mostrándome o diciéndome que que iba a pasar algo en la relación. Y así, al final, así fue. No lo estaba viendo venir y lo ignoré. Pero, por ejemplo, a mí me encanta cuando yo me desperté, yo le había pedido, en este caso Dios para mí, le había pedido a Dios, por favor, que me guiara, que me ayudara, que me dijera cuál era el camino para yo poder salir del pozo en el que estaba metida, que me ayudara a salir de mi noche oscura del alma, que no lograba avanzar y que me rendía a Él, que me ayudara a Él, ¿no? Y me acuerdo que yo creo que fueron las 4 de la mañana más o menos, tengo un vídeo por ahí, a las 4 de la mañana me desperté y lo que escuché en el oído fue algo así tal cual como en el perdón hallarás la respuesta. Y fue como, tío, a las 3 de la mañana, perdón, a las 4 de la mañana. Y yo lo ignoré, me volví a dormir. Pero es que una hora después, a las 5, un poquito antes de las 5, me volví a despertar otra vez diciéndome lo mismo. Dije, vale, vale, vale. Y cogí la libreta y tuve que apuntarlo. Pero es que lo curioso me han llegado varias veces en diferentes días, en diferentes ocasiones, otras palabras, como por ejemplo, no lo recuerdo muy bien del todo, pero era algo así como caminemos juntos por la senda del Señor o hagamos el camino del Señor, algo así. Yo dije, a ver, yo que era bastante reticente a todo esto, ¿de acuerdo? De decir que yo era bastante no creyente, bastante ¿qué me estás contando? De hecho, me burlaba bastante, perdón, me burlaba bastante de mi madre cada vez que se ponía a hablar de Dios y de Jesús y era como, vale, ¿de acuerdo? Entonces, te dice una persona que era poco creyente en ese momento, en muchos momentos de mi vida. Y cuando yo le escuché esto, lo escribí y dije, a ver, el sentido que le busco yo a esto ahora. Luego otra de las que me despertaron de madrugada fue como, ¿ah? Esta fue increíble, pero la tuve que apuntar tal cual. Dice, la transformación se da cuando empezamos a dudar de lo que conocemos y no de lo que somos. Y yo la escribí, dije, claro, tú imagínate, esto lo apunté a las 3 y pico de la mañana, así como buenamente pude, y cuando la leí por la mañana dije, no, pues sí tiene todo el sentido del todo, sentido real, te la vuelvo a leer, dice, la transformación se da cuando empezamos a dudar de lo que conocemos y no de lo que somos.
Básicamente es lo que pasa hoy en la sociedad, ¿no? No cuestionamos ni dudamos de lo que nos han enseñado, de todo lo que nos han inculcado, pero sin embargo sí dudamos de nosotros mismos. Y tienes que volver a ti. Ahí es donde están todas tus respuestas. Volver a ti. Olvídate de todo lo que te enseñaron de la infancia y empieza a buscar tu camino. Para mí eso fue brutal. Y otra de las cosas que para mí fue muy, muy impactante, que me desperté, bueno, me desperté de madrugada, puse a relajarme, a meditar, creo que fue de madrugada, pero bueno, yo solo sé que recuerdo que estaba, digo, bueno, pues me voy a hacer caso, me voy a poner a relajarme y a meditar. Y me puse a meditar, a conectar conmigo misma y tuve que escribir una frase, bueno, era un texto enorme, enorme, que decía algo así como, ¿por qué vienes a mí, hermano? Si en ti no hay enfermedad alguna, levántate y ve, da gracias a Dios, pues tú eres luz que emana de la fuente de Jesús que viene de Dios. Tú eres Dios, pues Él está en ti y tú viniste a este mundo a hacer algo más grande. Bueno, es una cosa así. Algo así fue, lo tengo, no sé, no lo tendré por ahí, lo tendré que tener apuntado. Y fue como... Y yo decía, ¿y qué quieres que haga con todo esto? Claro, porque tú imagínate, a mí me despiertan temprano, hago lo que tengo que hacer, que es meditar o pedir o lo que sea, de repente me llegan todas estas revelaciones internas conectadas conmigo misma y digo, ¿y ahora qué quieres que haga con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo muestro al mundo? ¿Me meto en algún lado? ¿Qué hago? ¿Sabes? Pero ojo, fíjate lo que te digo, acuérdate, cuando te despiertes a las 3 entre las 3 y las 5 de la mañana, quédate con cualquier cosa, percátate. Yo me acuerdo que estaba durmiendo plácidamente y me despertaron, literal, para que grabara una meditación yo, para que yo grabara una meditación. Me tenías que ver acostada en la alfombra con el móvil y el micrófono y yo grabando la meditación. Digo, madre mía, la meditación, de hecho la tengo por ahí. Después te la dejo por aquí, la meditación, porque la grabé, porque me despertaron para que la grabara. Y digo, pues vale, pues la grabo, la grabo. Digo, grabo esa meditación y para la gente, para ayudarle. Porque soltando esa meditación es para soltar, liberarte de todas tus cargas. Vale, pues con esto que te quiero decir, de las 3 5 de la mañana, que no te lo tomes a broma, que si te levantas entre ese horario, prestes atención a las señales, a todo, ya sean que te incomoden, porque te están mostrando algo importante que tienes que sanar o que tienes que ver o demás, pueden que te estén advirtiendo de algo. Segundo, pueden ser que te estén dando revelaciones, como en este caso me ha pasado a mí, y luego puede ser que simplemente te estén despertando en ese horario porque ya descansaste lo suficiente y te toca levantarte para empezar a hacer cosas, ser creativo, manifestar, pedir todo aquello que necesitas para tu vida. Así que llegados a este punto, ya total de perdidos al río, ¿qué has sentido tú? ¿Te has despertado alguna vez entre las 3 y 5 de la mañana? Si es así, me encantaría leer en comentarios alguna de tus experiencias. La más loca. Aquí nadie te va a criticar ni nadie va a juzgarte. Y si alguien te critica, no te preocupes que yo ya me encargo de eliminar su comentario, ¿vale? Entonces quiero que te sientas libre para que tú expreses qué has sentido o qué has vivido o experimentado entre las 3 y las 5 de la mañana, ¿vale? Porque, oye, cada cual tiene su vivencia, cada cual tiene su experiencia en base a, pues, a su realidad y en base también, como te decía antes, a cómo nos sintamos emocionalmente en nuestro día a día antes de irnos a dormir. Así que espero que esto te haya ayudado y que tú digas que, o veas que levantarte entre las 3 y las 5 de la mañana tampoco es algo que sea muy loco, que es algo que le pasa a muchísimas personas. De hecho, conozco muchas personas que se levantan a esas horas. De hecho, me acuerdo, mira, esta fue buenísima. Recuerdo que una noche yo estaba durmiendo plácidamente. Bueno, te voy a contar dos que son muy curiosas. Recuerdo que me levanté de madrugada porque estaba soñando con uno de mis primos que ganaba una competición. Fue buenísimo. Entonces yo me desperté y me quedé así y de repente que ganaba y pasaba a la final o algo así había soñado, ¿no? Y de repente abro los ojos, miro la hora. Digo, ¿en serio, tío, otra vez? Uf, qué pesado. Y me da por mirar, yo no sé por qué, nunca lo hago, pero me dio por mirar la red social y cuando entro en la red social me veo a mi primo pasando a la final y fue como, ah, digo, vale, digo, de acuerdo, digo, me lo has dejado todo claro, digo, esto es real, pasa de verdad, pero es que más curiosamente ayer, antier, yo estaba durmiendo tranquilamente
Estaba durmiendo plácidamente, súper a gusto. Y de repente empecé a tener unos sueños súper extraños, súper incómodos con algunos de mis familiares. Y decía, qué sueño más raro. Pues en esto que el sueño como que me despierto de golpe, como que me despierto de golpe, pegué un brinco en la cama y dije, joder, qué incomodidad. Y acto seguido suena el timbre de mi casa. A las 4 de la mañana, el timbre de casa de mis padres y yo. Y lo primero que pensé fue, uy, qué ladrón más educado, ¿no? Yo qué sé, yo pensando que mi hermana ya estaría en casa, durmiendo, lo que fuera, pues de repente cojo el móvil, claro, evidentemente, digo, no voy a hacer una flipada, voy a abrir la puerta, cojo el móvil, me llevo el móvil, abro la puerta de mi cuarto, veo que mi hermana no está en su cuarto y digo, y cuando de repente digo, ¿sí? Y dice, soy yo, y era mi hermana, digo, joder, tía, qué susto. Digo, claro, me estaban despertando porque si no, porque llevaba horas llamándome la pobre, llamándome horas, porque yo duermo con los móviles apagados, en modo avión o silencioso, porque no me tienen que despertar, obviamente, es mi horario, punto de descanso. Y me estaban despertando en sueño para que me enterara de que me iba a tocar la puerta de la casa y yo dije, ¿te lo puedes creer? Pero lo mejor de todo es yo, ¿sabes? Qué gracioso el ladrón, ¿no? Tocando, qué educado el ladrón, tocando la puerta. Digo, es normal que vas a pensar a las 4 de la mañana, si te despiertas así. Pues nada, pues aprovecha. Entonces yo aproveché y me puse a dar las gracias a manifestar, a pensar y, oye, que funciona, ¿eh? Que funciona y mucho. Así que no te lo tomes moco de pavo, tómatelo real, obsérvate, fíjate cómo te va afectando y préstale más atención, porque yo a veces lo presto más atención y me parece hasta divertido. Digo, tío, qué divertido, ¿sabes? Digo, no me hace ninguna gracia que me despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana, porque a mí que me encanta dormir, pero bueno, ya total, ya que te levantas, pues por lo menos búscale el sentido del humor. Así que bueno, mi gente bella, si te ha pasado esto a ti alguna vez, me encantaría leerte en comentarios. Si es la primera vez que estás aquí conmigo, suscríbete al canal. No te pierdas nada, absolutamente nada de lo que yo voy compartiendo, porque en cada vídeo siempre hay algo, algún aprendizaje que te puede llegar o te puede ayudar. Dale like y comparte, sería maravilloso. Y ojo, yo sé que me dedico al crecimiento, desarrollo personal y demás, pero también me gusta la espiritualidad. La espiritualidad, como te expliqué antes, el crecimiento. Y parte de ese camino es que te despierten entre las 3 y las 5 de la mañana para que hagas lo que tengas que hacer para tú crecer y avanzar en tu vida. Así que, bueno, esto es una anécdota más de la vida y espero que tú también tengas las tuyas y, oye, que compartas por aquí, sería maravilloso. Así que, mi gente bella, como siempre, millones de gracias, gracias, gracias por estar. Cree en tu poder para cambiar el destino de tu vida, porque solamente tú, solo tú eres el creador de tu vida. Así que, como siempre, nos vemos por el camino. Bendiciones.